Pues sin más, vamos a ver dónde situamos correctamente el stop en este webinar. Yo creo que, como es habitual, vamos a hacer un repaso siempre de la parte teórica que vamos a ver y después vamos a ir al gráfico. Y creo que es importante que veamos primero las principales órdenes de trading que tenemos, también el control de riesgo que vamos a ejercer sobre ellas, puesto que si sabemos qué tipo de orden vamos a utilizar, nos puede ayudar muchísimo a saber qué tipo de stop vamos a poner. No es lo mismo poner una orden a mercado que una orden limitada, que una orden stop, y por lo tanto vamos a ver dónde van ese tipo de stops, ¿vale? Pero sobre todo también vamos a ver cómo controlar el riesgo. Si yo decidiese operar al completo de una forma eficiente para mi bolsillo, yo tendría que saber muy bien qué me estoy jugando. Y eso me va a, o poniendo un buen stop, eso me va a ayudar muchísimo a que yo pueda estar calibrando no solamente los ratios, algo que vamos a ver también un poquito más de lleno, sino también el calibre que debo de gastar en cada uno de ellos al poder mover el stop hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Entonces es importante que veamos el conjunto de un lado y de otro para que podamos estar tranquilos en cómo estamos operando y podamos asignarle una pérdida diferente en cada momento, ¿vale? Bien, vamos a ver también acerca de los stops en contexto, vamos a ver cómo estamos trabajando en un panorama más amplio y luego en uno más pequeñito, ya que la pérdida asignada para cada uno de ellos va a ser diferente. Y no es lo mismo si estamos en un entorno de giro de continuidad, que si estamos en un entorno de alta volatilidad, que si estamos en un entorno macro, estamos en un entorno micro. Para ellos deberemos definir diferentes stops que van a ir muy de la mano al calibre, al ratio que estamos ejerciendo en este caso dentro de esa operación y sobre todo la intención que tengamos dentro de lo que va a ser nuestro perfil de riesgo, nuestros objetivos, etcétera, ¿vale? Pero bueno, vamos a mostrar después finalmente algunos ejemplos que van a ayudar mucho a ir calibrando y sabiendo cómo aplicar bueno, el hecho de colocar un stop de una forma o de otra, dependiendo de nuestra operativa, dentro de lo que sería, pues a lo mejor una operativa diaria, una operativa a lo mejor más de largo plazo, como sería swing, o incluso pudiendo vincular una con otra, ya que vamos a intentar entrar en unas operaciones más o menos pequeñitas para dejarlas a evolución, ¿vale? Bien, comenzamos con la primera parte que hemos mencionado anteriormente. Primero de todo vamos a ver este tipo de órdenes, ¿no? Y por ser un poquito, bueno, ir un poquito más rápido para ser más congruente con lo que vamos a explicar después, porque puesto que esto o parte de esto ya lo explicamos en un webinar meses anteriores, a mediados del año pasado más o menos, lo importante que podemos entender aquí es que existen órdenes a mercado en las que de cualquier activo nosotros vamos a poder entrar en cualquier dirección, en este caso alcista o bajista, sobre todo pues si hay un broker, una plataforma de trading que nos permite hacerlo, vamos a tener que elegir primero la dirección correcta, obviamente la dirección sobre la cual va a desarrollarse el activo. Los activos pueden estar subiendo o bajando, ya sea que estemos alcistas o bajistas, es decir, que estemos en largos, estemos en cortos, dependiendo de lo que nosotros queramos utilizar, pues obviamente a lo mejor el mercado de acciones no sería lo más idóneo en este caso si queremos irnos en cortos, pero hay todavía opciones para poder hacerlo. Hablaremos de diferentes tipos de órdenes, ¿vale? Independientemente que vayamos hacia arriba o hacia abajo, pero los tipos de órdenes van a adecuarse a cualquier dirección de mercado, ¿vale? Existen básicamente las operaciones que van a ir a mercado, es decir, yo hago clic y entro directamente una compra o una venta y ya está. Y obviamente puedo situarle el stop loss a un lado y a otro. Y existen también las órdenes que son programadas, es decir, yo sitúo una orden pendiente que puede ser una orden limitada o una orden a stop. En este caso, bueno, hay más, están las OCO, las brackets virtuales, las condicionadas, las de break-even, hay muchas, pero nosotros vamos a centrarnos en estas, ¿vale? O entro a mercado, o pongo una orden limitada, o pongo una orden a stop, ¿vale? Porque en cualquiera de estas tres, el stop va a estar muy rápidamente y de una forma visual rápidamente, como digo, visible y a la misma vez accesible. Esa es la palabra. Accesible para nosotros a la hora de modificarlo, a la hora de poder gestionar, a la hora de poder, no sé, delimitarlo y ajustarlo en caso de que lo necesitemos, ¿vale? Entonces, ya sea que entremos de una forma manual o automática, en este caso vamos a centrarnos en ese tipo de órdenes limitadas y stop o en mercado, para que nosotros podamos estar teniendo cierta seguridad a la hora de qué estamos haciendo, ¿vale? La orden al mercado no tiene mucho, entonces no vamos a explicarla, simplemente es entro alcista o entro bajista en ese momento y el stop debo situarlo obviamente por detrás de mi entrada. Si yo pretendo irme alcista, la orden stop va a estar por debajo, es decir, la orden de salida de mi precio en caso de que se dé la vuelta, pues estará por detrás, por debajo en este caso.
Si yo quiero irme para abajo, igualmente estará por detrás, pero en este caso será por arriba, porque quiero ir hacia abajo. Por lo tanto, cuanto más baje el precio, más estaré ganando y mi stop estará por detrás controlando por si el precio se diese la vuelta, ¿vale? Entonces, vamos a ver sobre todo las limitadas y las órdenes stop, pero entendemos que si nosotros sabemos operar al menos con un tipo de orden limitada sencilla, como digo, simplemente situándola en un contexto apropiado, pues a lo mejor a lo largo del día poniendo una operación para el tramo o la evolución que pueda seguir la tendencia en ese día o en parte de ese día, lo normal que tenemos que hacer es adecuar el stop al tipo de temporalidad en el que estamos. Por ejemplo, si yo estoy en una temporalidad mayor y yo quiero meter una posición, en este caso a mercado o limitada o de stop, da igual, yo tendré que sujetarme a esa temporalidad. Por ejemplo, si estoy visualizando el mercado en H1, lo que no puedo es poner un stop de, no sé, de H4 o de D1 o de semanal. No puedo, porque esta es contraproducente totalmente. Lo que sí puedo hacer es adecuarlo a una franja horaria o incluso menor si se diera el caso, porque a lo mejor puedo bajar a esa temporada micro correspondiente a esa temporalidad macro o esa temporalidad que estoy visualizando que sería H1, ¿vale? Por lo tanto, a pesar de que existen otras y la mayoría de órdenes que os he comentado anteriormente son las que se puede utilizar en una plataforma avanzada, lo normal para todos los principiantes y para todos los que no necesitan altas, ¿cómo lo digo? Como órdenes espectaculares ni altas herramientas, esa es la palabra, altas herramientas de eficiencia a la hora de operar, pues es muy sencillo poner una orden limitada y una orden stop. Una orden en la que podemos fijar incluso desde cuándo comienza hasta cuándo acaba, es dejar una orden pendiente en nuestra plataforma es bastante sencillo. Tan pronto el mercado la haya tomado, pues va a desaparecer esa orden pendiente y va a pasar a mercado y tal cual no haya solicitado o no haya cogido esa orden o no queramos nosotros, podemos eliminarlas o va a desaparecer, ¿vale? Tan pronto cerremos esa operación, sea por stop o por TP, pues obviamente va a estar teniendo el tratamiento exactamente igual que el resto. Y si nos pusiéramos a diferenciar entre las órdenes limitadas y de stop, pues básicamente tendríamos unas, las limitadas, que se puede programar en un nivel concreto de la cotización del precio que ya ha pasado. Es decir, el precio avanza, cuando vuelva es cuando va a enganchar esa orden, pues ya sea de compra o de venta, ¿vale? Es una orden limitada. Básicamente podemos subirnos de nuevo a la tendencia cuando ya el precio ha pasado de largo. La ventaja con estas es muy sencilla, es que en la mayoría de casos nosotros vamos a tener pues una entrada al precio más ajustado. A lo mejor el precio ha roto un máximo y se vuelve otra vez un poquito a una zona concreta y nos está atrapando esa orden que nosotros queremos de compra, por lo tanto el ratio es más pequeñito y salimos ganando en esa rentabilidad que se podría dar de ahí en adelante, ¿vale? La desventaja. Bueno, pues la desventaja suele venir de la mano pues básicamente de la tendencia. Si la tendencia es muy fuerte y se produce una expansión, puede que el precio pues ya no vuelva y que obviamente nosotros dejemos la orden pendiente durante mucho tiempo y tengamos que eliminarla porque el precio siguió muy de largo y no ha vuelto todavía, ¿vale? Por la contra, pues te encontramos las órdenes stop, que son aquellas que se programan con la intención, es decir, se dejan pendientes con la intención de que si el precio viene sobre un nivel, una zona, que tenga un avance superior, por lo tanto, que esté teniendo una continuidad de la tendencia en esa zona. Por lo tanto, si nosotros somos capaces a vincular cualquiera de estas operaciones, cualquiera de estas opciones que tenemos para poder entrar, tenemos que recordar que tienen que estar sujetas a un stop. Un stop, por ejemplo, en este segundo caso, las stops, las órdenes stops están vinculadas casi siempre con operativas de rompimiento, rompimiento en breakouts, rompimiento en niveles de zonas importantes o de máximos o mínimos. El stop igualmente estaría, como hemos dicho anteriormente, por detrás del precio. Si yo pretendo entrar en stop porque el precio ha tocado un nivel y va a continuar y esta es mi entrada, el stop estaría por detrás, en este caso por debajo, porque quiero ir hacia arriba. Si lo que quiero o pretendo es que el precio rompa, perfore un suelo y por lo tanto esa es mi entrada, a partir de ahí en adelante estaría entrando y el stop estaría también por detrás, en este caso por arriba, tal cual en el ejemplo que antes os estaba explicando cuando tenemos una operación a mercado, ¿vale? La fortaleza de este tipo de órdenes, pues básicamente que no se te escapa el precio, que si hay tendencia la vas a pillar desde el principio y vas a tener todo el avance desde ahí, desde ese rompimiento, ¿vale? La desventaja,
pues que el precio cuando está cogiendo esa orden nos está dando un peor ratio, porque no va a venir otra vez y ajustarse para que nos pueda dar el mejor ratio como sucede en las limitadas, solo que en esta vez pues no se nos escapa y cada vez que haya un rompimiento nosotros nos podemos subir a ella, ¿vale? Como digo, no podemos encontrar unas rentabilidades tan altas, o mejor dicho, no encontramos un ratio tan alto como en las otras, pero eso no significa que no sean altamente rentables. Por ejemplo, el 80% de las operaciones que yo hago, o a lo mejor el 70% de las operaciones que yo hago son a stop, es decir, de las que cuando el precio rompe inicia una operación para mí, ¿vale? Hay aproximadamente un 20% o un 15% que yo las pongo a limit y aproximadamente es un 10 o un 15% también que yo las pongo a mercado directamente. Entro a mercado porque las estoy viendo, estoy delante y prefiero tener el control de ellas y poder también fijar o ajustar el stop también que tenga por detrás, ¿vale? Entonces, como digo, por un lado encontramos el tipo de órdenes que hemos mencionado a mercado, limits o limitadas o a stop, ¿vale? Órdenes stop o de avance que se llaman. Y por otro lado tenemos los stops, que son, y ahora lo veremos, el motivo por el que estamos aquí en este webinar. Te recuerdo que active la campanita de los directos para que puedas seguir viendo todo el contenido que tenemos cuando estamos enseñando y no te pierdas nada de lo que sigamos en los próximos días, ¿vale? Os recuerdo, el próximo día 19 tendremos también un webinar muy especial en el que vamos a hablar de cosas súper interesantes, en este caso de cómo redactar y crear bien el plan operativo de trading, ¿vale? Bien, voy a enseñaros unas entradas antes de seguir mencionando la parte de que estábamos hablando. Mirad, son entradas que ya mencionamos en el webinar pasado. Bueno, vais ahí, son entradas que yo ya he hecho y están publicadas en el canal del Telegram. Pero para que veáis dónde estaba el avance de la operación y dónde estaba el stop, ¿vale? En este caso, definiendo esa R o ese ratio de la envergadura, por así decirlo, de la operación. Algo de lo que hablaremos después, ¿vale? Tenemos por un lado la entrada, por otro lado sería en la parte de abajo el stop, porque son operaciones que van hacia arriba. Por ejemplo, en este caso hay dos, una un poquito mayor y una un poquito menor. Y en este último caso, pues también tenemos una operación en la que pues el precio ha seguido avanzando y nos ha dado pues un recorrido de 2, 3 Rs, 4, depende, ¿vale? Como veis, pues hay una de cada, como aquel que dice, ¿vale? Eh, ¿Qué intentamos hacer cuando tenemos claro lo que vamos a hacer con esas operaciones, con esas órdenes, cuando estamos a mercado? Pues obviamente fijar lo primero de ello, o casi, si no lo primero. A veces yo, si estoy grabando, ya lo habréis visto, que cuando estoy grabando muchas veces lo que hago es, en cuanto ha hecho la entrada, ponerme a grabar y luego tengo que mover a stop porque muchas veces no lo tengo ni vinculado, ¿vale? O simplemente quiero dejar ver cómo evoluciona en los primeros compases, si no no me interesa, me voy. Y en cuanto avanza un poquito y se pone bien, ya puedo situarle el ratio que ya os he mencionado, que ha sido el ratio o el motivo de la entrada, y ajustamos el stop. Incluso después podemos seguir ajustando el stop si quisiéramos ir controlando o gestionando esa entrada, algo de lo que hablaremos en unos minutitos, ¿vale? Bien, como digo, si nosotros tenemos enfoque, y en este webinar vamos a verlo, de poder controlar el riesgo, una de las herramientas indispensables de la que vamos a hablar es el stop loss. Ya no hablamos de una orden a stop. Una orden a stop es una orden que inicia en compra o en venta con el avance del precio. Estamos hablando del stop loss como tal. En este caso es la herramienta de gestión que utilizamos para salir de la posición cuando se produce una señal contraria a la dirección de mercado que hemos elegido. Si nosotros queremos ir hacia arriba y el precio se da la vuelta, tenemos que cortar las pérdidas y vamos a ver un stop loss, un stop de pérdidas, ¿vale? Si queremos, en este caso, meternos hacia abajo y el precio se da la vuelta, tendremos un stop que nos ayude a poder salir de la operación con mínimas pérdidas y obviamente que no limpie totalmente la cuenta ni que la queme porque no hemos puesto un stop, ¿vale? Es muy importante poder entender este tipo de cosas, ¿vale? Luego, por otro lado, aquí está. Me estáis solicitando de nuevo el canal del Telegram, pues ahí lo tenéis por ese lado y vosotros lo podéis encontrar aquí en la bio, ¿vale? Ahí sí, exactamente, ahí están las operaciones. Lo digo por si tenéis alguna pregunta, os voy a ir contestando por aquí. Efectivamente, tenemos ahí muchas de las operaciones en directo, grabadas, algunas de las cosas que os estoy poniendo aquí, resultados, los tenéis ahí en el Telegram. Podéis entrar directamente y ver pues todos los de este año, todos los del año pasado, todo lo anterior, o sea, lo vais a ver todo en abierto, ¿vale? Bien,
como decía, dependiendo de las circunstancias que enfrentemos, vamos a tener un tipo de herramienta que nos va a ayudar para poder limitar esas pérdidas, ¿vale? El stop tiene como misión siempre controlar nuestro capital. En el caso de que el precio vaya en nuestra contra, lo que va a hacer es disminuir ese perjuicio de que el precio esté teniendo una situación adversa, sobre todo en momentos de volatilidad, momentos donde hay un pequeño cambio de tendencia y nos puede pillar a contrapié, ¿vale? De hecho, nos va a ayudar a controlar de forma, bueno, más o menos suave o contenida, de forma independiente también cada operación, que esto es muy bueno, pero al final en el global de la cuenta también se va manifestando que efectivamente, pues si yo voy a entrar con un 1% y me está quitando un 1%, pues esto me va a impedir que no vacíe la cuenta al 50% o al 60% o al 100%, ¿vale? Entonces, si nuestra posición falla, saltará nuestro stop. Es decir, si no hemos, bueno, analizado o operado correctamente o simplemente el mercado se ha dado la vuelta, pues para que no nos cause mayor perjuicio, está contemplado que va a cortar por ahí. Y en este sentido, si nuestra posición evoluciona favorablemente, ahí es donde tenemos pues un mayor tiempo, un mayor margen de movimiento para poder determinar esa toma de beneficios y poder actuar correctamente con nuestro stop, ¿vale? Bien sea que saquemos un parcial, bien sea que dejemos evolucionar el precio o decidamos mover el stop por una razón a un punto más cercano o simplemente querramos sacar parte de la posición y demás, el stop general, el stop digamos inicial debe estar bien definido. Debe estar bien definido y de forma particular sujeto a la operación. Lo que no puedo hacer es iniciar una operación y poner un stop donde sea el mayor, en este caso, la mayor pérdida de la cuenta, es decir, la pérdida total de la cuenta. No puedo hacer eso. El stop debe estar vinculado a la operación. Y ahora veremos a qué me refiero con la operación, porque vamos a distinguir entre lo que sería un stop de la operación o a giro y un stop a escenario, que son básicamente los stops más completos que intentamos tener más vinculados a la macro y la otra más a la micro, ¿vale? Por tanto, es muy importante saber dónde situamos el stop, hacia dónde obviamente vamos a operar, que está claro, y cómo vamos a ir gestionando para que ese stop pueda convertirse, en este caso, en una herramienta que primero nos va a ayudar a medir el calibre y asignar cierto, bueno, va a ayudarnos a delimitar el ratio, perdón, y asignar ciertos calibres y también va a ayudarnos a poder determinar en base a los objetivos cómo vamos a darle tratamiento en la gestión que vayamos llevando de la operación, ¿vale? Algo que es vital y muy importante para que no nos dejemos nada en el camino y podamos hacerlo de la forma correcta, ¿vale? De tal forma que lo que vamos a hacer es pasar de una operación aparentemente perdedora al principio, más que perdedora, con riesgo inicialmente, vamos a hacer que pase a una operación un poquito menos arriesgada y finalmente menos riesgosa o simplemente una operación, como llamamos nosotros, un free trade, es decir, que está libre, un disparo gratis del mercado, una operación gratis, porque realmente ya está cubierta. En caso de que se dé la vuelta, no pasa nada. De hecho, os invito a ver la operación, bueno, vamos a ponerla después, vamos a poner la operación que hice en el día de hoy y el tratamiento que le hemos ido dando porque ahí vais a ver un poquito mejor a qué me refiero y el cómo va vinculado a esa gestión que hemos ido moviendo de un lado a otro para que al final pudieseis, bueno, ver cómo hemos ido sacando dinero, hemos dejado la última evolución y el precio pues ya ha estado sin riesgo volando hasta el final para conseguir esos últimos, si no recuerdo mal, 700 euros en la última operación o el último parcial del día de hoy, ¿vale? Hoy ha sido un día bastante exitoso en comparación, por ejemplo, el otro día que tuvimos algo de pérdida, ¿vale? Pero bueno, es algo así. Lo que es el trading no dejará de nunca de sorprendernos y a veces hay pérdidas, a veces hay beneficios, ¿vale? Llevábamos más de 30 sesiones en ganancia, el otro día tuvimos pérdida y desde el otro día hasta hoy pues han pasado 6 o 7 días, todo han sido positivo y de hecho han sido 2 días como el de hoy muy positivos, ¿vale? Pero bueno, como digo, esos son simplemente anécdotas. Seguimos en el tema de hoy. Hablamos de cómo controlar el riesgo para saber dónde situar nuestro stop loss y ahora vamos a hablar del break-even, ¿vale? Vamos a ver cómo pasamos de stop a break-even. De hecho, aunque un stop loss inicialmente nos protege, nos ayuda a también gestionar, nos exige que nosotros podamos ponerlo en el punto más o menos coherente de esa operación. Hablamos de una situación en la que el mercado puede cambiar rápidamente, pero nosotros, al haber visto
en la dinámica que estaba moviéndose el precio, estamos adecuando ese stop loss y podemos gestionar también con respecto a ello, ¿vale? Inicialmente contamos siempre con un stop loss, como decía, que está situado concienzudamente detrás de la operación, sea que vayamos arriba o sea que vayamos abajo, tal como si un stop dinámico se tratase, pues vamos a ir moviéndolo y vamos a ir ajustándolo para que inicialmente sea un stop, pero si va avanzando en nuestra favor, pues nosotros lo movamos hasta el punto de equilibrio, el punto de nuestra entrada, que sería el break-even, ¿vale? A partir de ahí, ese punto de equilibrio, la operación se convierte en una operación de cero riesgo o de empate, como queráis llamarlo, y de ahí en adelante lo más importante, y esto es muy, muy importante que lo sepáis, no es tanto que mováis el stop, que hay mucha gente que en cuanto llega a esto empieza a mover, a mover, a mover, a mover el stop y enseguida el precio lo saca y se queda casi con poquito dinero, después de haber hecho un trabajo excelente y después de haber dejado que el precio también estuviese pues avanzando más o menos a su favor hasta poder hacer esa gestión tan exquisita, entre comillas. Eh, lo que tenéis que hacer, la mayoría de casos, obviamente hay excepciones dentro de la dinámica que nos puede ofrecer el mercado, pero la mayoría de casos lo que tenéis que hacer es intentar que el TP esté en un sitio correctamente puesto. Ya hablaremos en otro webinar acerca de esto, de dónde situarlos correctamente, de qué tipo de tratamiento se les da, de cuál es el TP técnico, el TP1, el TP2, el TP3, cómo están vinculadas, cómo gestionar en las diferentes fases. Todo eso ya intentaremos avanzarlo y hablarlo, aunque sea de una forma genérica, ya que nuestros alumnos sí que tienen detallado al milímetro cada uno de estos factores que intervienen dentro de, obviamente, la operativa al el completo cuando estamos operando en el mercado, ¿vale? En cualquier índice o en cualquier acción o en cualquier divisa o en cualquier materia prima, es decir, en cualquier activo, en cualquier temporalidad, ellos saben exactamente qué tienen que hacer en función de cada una de esas fases de gestión y dependiendo si están en macro o están en micro, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el punto en el que estamos ahora mismo? Con ese break-even, si se convierte en el punto de equilibrio en esa operación que va avanzando en nuestro favor, si nuestra entrada ha llegado o está cerca de ese TP técnico, es muy importante que empezamos a tomar ciertas decisiones. Como mínimo, de haber movido el stop loss a ese empate, a ese break-even, si no está, o un poquito por encima para que las comisiones no nos cuesten dinero. Eso es lo que yo suelo hacer. Hay veces que viene, me saca y no me cuesta dinero, pero me ha sacado y luego se va. Eso nos puede pasar a todos, pero la mayoría de veces yo me he quedado tranquilo al poder ejecutar esa operación porque me ha costado cero riesgo. Y en este caso el potencial era o me daba mucho o me costaba cero. Entonces, bueno, pues hay decisiones que tomar para poder ser un trader, entre comillas, rentable y tenemos que ejecutarlo adecuadamente. Por eso, aumenta nuestras posibilidades de éxito cuando hacemos esto y cuando el TP técnico está en ese punto y nosotros movemos a empate o cerca de ese break-even, hasta un 50% aumenta nuestras probabilidades de éxito en la operación. Éxito significa que o no perdemos, o ganamos un parcial, o ganamos todo. ¿Vale? Eso es lo que significa éxito. Pues el 50% de las veces va a pasar eso. Y el otro 50% va a pasar que vais a ir directamente a cero. Entonces, 50% en el que o consigo poco dinero o mucho dinero, porque estoy cogiendo un parcial o un total, y el otro 50% va a estar en break-even porque ya está controlado, ¿vale? Entonces, eso también disminuye muchísimo el riesgo de pérdidas cuando estamos en ese punto, por lo menos pérdidas potenciales, y así conseguimos que ese punto de equilibrio sea, además de haber elegido una buena entrada, pues la mejor herramienta de haber pasado un stop inicialmente de pérdidas a un stop donde ya no nos cuesta nada para que podamos llevarlo a un profit seguro y nos podamos permitir el margen de actuación para que realmente pues pueda seguir avanzando, ¿vale? Algo como el dibujito que tengo por aquí, y con ello, pues os digo que pues básicamente suben hasta un 60% de probabilidades de que nosotros podamos estar teniendo un avance correcto y podamos seguir sumando con el precio adecuadamente cuando hemos movido al break-even después de una buena operación, ¿vale? Ahora, ¿cómo le sacamos dinero? Vamos a ver los stops de contexto. ¿Cómo podemos tener un stop correctamente situado en el contexto general? Mirad, una buena gestión va a requerir de que inicialmente tengamos una operación donde sabemos hacia dónde vamos, sabemos cuándo entrar y sabemos dónde situar el stop. Ese stop inicial
en muchos casos, si es macro, va a ser un stop de contexto, un stop, generar un stop de escenario, que le llamamos, ¿vale? Es un stop donde podemos estar después ajustándolo y siendo un poquito más agresivos, pero inicialmente nos va a dar, bueno, el TP va a estar donde está, pero nos va a dar un ratio menor, en este caso un ratio más amplio de entrada, pero una rentabilidad menor, porque a lo mejor nada más que se va a multiplicar por una o por dos veces como mucho nuestra inversión. En ese caso, de riesgo me refiero, esa unidad de riesgo. Al igual que sucede con el stop loss o con el break even, esto es una herramienta que la podemos utilizar a nuestro favor. Pero tenemos que partir de la base de que si nosotros tenemos el 50% de las veces que el mercado puede ser alcista o bajista y nosotros empezamos a definir que efectivamente sabemos hacia dónde vamos y hemos puesto un stop, esto hace que si, por ejemplo, cada vez que yo pongo una operación por 100 euros, el mercado me la quita, me va a quitar los 100 euros enteros. Pero si en cuanto empieza a evolucionar favorablemente yo empiezo a ajustar el stop, ya no me va a quitar 100, me va a quitar la mitad, o me va a quitar la tercera parte, o me va a quitar la quinta parte, o no me va a quitar nada porque va a estar a cero. Por lo tanto, ya no son 50-50 que me va a dar éxito o no, sino que hay un 50% de las veces que yo voy a poder gestionar y sacarle dinero, y un 50% de las veces que va a poder, si es que sale todo mal y no me ha dado operación de control o de gestión, va a ir a pérdida. Si yo ahora, con esto que os he dicho, yo puedo ir modificando ese 50% de las pérdidas aseguradas, entre comillas, cuando yo tiro, por ejemplo, la moneda al aire o cuando soy alcista o bajista aleatoriamente en el mercado. Ahora, al poder gestionarlo con un stop, ya no van a ser tantas pérdidas. Y ese 50% de negativo empieza a tornarse algo más positivo o un poco menos negativo debido a este tipo de herramientas, a este tipo de gestión que vamos haciendo. Entonces, es vital para que nuestras probabilidades aumenten, que nosotros podamos tener, gracias a esas herramientas, aumentar esa ventaja estadística para poder gestionarlo adecuadamente. Porque si tan solo tenemos un stop loss bien situado en cada entrada, nuestras probabilidades pueden aumentar de un 5 a un 10% en la parte del terreno negativo. Ese 50% que iban a ser pérdidas ya no va a ser un 50, va a ser un 40, un 45, un 35, porque nosotros hemos ido sumando probabilidades al otro lado de la parte ganadora, ¿vale? Algo como en la operación que estáis viendo ahí, donde, pues, bueno, se inició con un stop más distante, pero después, en cuanto evoluciona, podemos ajustarla a esta parte que hay aquí justamente debajo, ¿vale? Algo vamos a enseñar también a nuestros compis de Instagram para que podáis ver una operación que se inicia con esta envergadura de ratio y cuando evoluciona pues la podemos mover rápidamente del stop que tenía aquí, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que se vuelva un poquito más ajustada y nos pueda dar esa oportunidad de que nosotros podamos haber hecho un buen trabajo a pesar de que al principio teníamos un stop a escenario, ¿vale? Vale, ¿qué sucede cuando nosotros estamos intentando trabajar en un stop de contexto? Pero ajustado, un stop de la realidad de lo que nos enfrentamos? Aunque ahora os voy a enseñar algunas operaciones que creo que puede ayudar, por lo menos la de hoy seguro, porque ya la tengo aquí a la mano y os la podría mostrar y si me da tiempo os mostraré alguna más, aunque me gustaría ir al gráfico para enseñaros esto. La verdad es que si nosotros estamos trabajando en temporalidades mayores, debemos de centrar toda esta atención siempre inicialmente en una ecuación rentabilidad-riesgo que sea óptima, es decir, al menos un 1 a 1 de lo que yo estoy arriesgando con lo que yo quiero conseguir, ¿vale? Eso significa que si yo no he podido adecuar bien el stop, como mínimo tengo que ver que el stop, donde voy a poner el stop, me pueda permitir seguro tener una operación, si avanza, de al menos la envergadura de mi stop. Es decir, si hay, vamos a ponerlo en pip, aunque no se debería hacer en pips, ¿vale? Pero si tengo 20 pips, tengo que ir a por 20 pips. Si tengo una distancia de 100 euros, o de 50, o de 1000, me da igual, pues tengo que ir a por la misma distancia en beneficio. Entonces, un 1 a 1 como mínimo tendría que estar teniendo. De ahí en adelante, si yo fijo el precio por operación adecuado, sujeto bien el stop y muevo a cada tramo conforme el precio me vaya confirmando, lo que estoy haciendo es potenciando, porque voy a disminuir en este caso los stops se van a disminuir y las pérdidas van a bajar, y voy a ir potenciando los resultados, ¿vale? De hecho, la toma de beneficios se produce siempre porque el precio que va más adelantado va hacia la dirección de mercado que hemos puesto, pues al final liquida nuestra posición
y nos da esa salida exitosa de nuestra entrada, ¿vale? El stop sería la salida en pérdidas, pues el TP sería la salida exitosa de nuestra operación, ¿vale? Según esa distancia, ese ratio, ese R que le llamamos, ¿vale? Me habéis visto muchas veces en Telegram o Instagram hablar de Rs, ¿no? Hemos conseguido un R, hemos conseguido 5 Rs, hemos conseguido 2 Rs. Básicamente es la unidad de riesgo, es decir, desde mi entrada hasta mi stop loss, el bloque que me quitaría de dinero. Pues equivale a 100 euros, o equivale a 20, me da igual, pues eso es lo que me quitaría. Si yo he conseguido 2 o 3 veces eso, pues bueno, multiplicar, ¿vale? O si veis que yo he sacado una operación de 300 euros, pues ya sabréis que más o menos a 100 euros estaba entrando nuestro ratio, nuestra R en esa operación, ¿vale? Entonces, esa R va a estar sujeta a un ratio, como decíamos, que nos va a dar una expectativa de pago real en función de cómo manejemos nosotros el trailing stop y en función también de cómo nosotros estemos ajustando para salir con los beneficios. La mayoría de veces, gracias a esa técnica de barrido de stop, es decir, el precio va evolucionando favorablemente y nosotros vamos moviendo detrás para que el precio en cualquier momento que se dé la vuelta nos pueda sacar ya con algo de dinero, ¿vale? En este caso comenzamos con esa ecuación de rentabilidad de riesgo siempre con un objetivo bien definido y vamos con un stop determinado. Inicialmente puede estar sujeto a un ratio, puede estar sujeto también a un porcentaje de la cuenta, eso es mi consejo, y por lo tanto que pueda hacer que ese avance sea favorable tanto como mínimo de una vez, como decíamos, SR o ese stop. De tal forma que si salimos por stop, pues el precio iba, en este caso, por detrás, se dio la vuelta, o iba por delante y se dio la vuelta, y ese avance pues va a caer, en este caso vamos a mostrar una operación en el por qué. Mirad, aquí tenemos una operación en el que este ratio lo cogió sin problema y de aquí avanzó y avanzó pues prácticamente unas 2 Rs, 2 envergaduras de todo ese tramo grande, pero aquí tenemos otra operación más pequeñita, ¿vale? Vale, pues un stop de contexto es esto. Yo no puedo entrar aquí y poner el stop loss abajo pensando que mi operación tiene todo este margen. ¿Por qué? Porque el movimiento mayor estuvo aquí. No, eso está mal, es erróneo. Esta operación tiene una envergadura macro y esta operación tiene una envergadura micro. Esta se tiene que sujetar a un stop micro, un stop de giro, y esta se puede sujetar a un stop de contexto, un stop macro. Si yo puedo tener al menos esa precaución, yo tendré básicamente mucho terreno recorrido, como queráis llamarlo, ganado. Porque estoy haciendo las cosas como debo, de una forma más o menos ordenada y favorable para que lo macro sea macro, lo micro sea micro, y en un momento concreto donde el precio tenga ese potencial de desarrollo, yo esté dejando ese avance, ¿vale? Cuando trabajamos en el corto plazo, se contempla también la posibilidad de que esas operaciones tengan un mayor recorrido. Un pequeño stop normalmente está indicado para una operación pequeña, pero un pequeño stop para una operación micro no significa que esté limitando las ganancias de una operación micro. Por lo tanto, lo que intentamos siempre es que podamos protegernos lo antes posible o con stops pequeños. No significa realmente tan ajustados que nos saquen cada 2 por 3 el precio o la formación del precio nos va diciendo el cómo. Pues mis alumnos saben exactamente dónde tienen que meter un stop y cómo, dependiendo de la situación de mercado, lo que esté leyendo en el gráfico, dependiendo de si estamos hablando de macro o de micro, o dependiendo del objetivo que estamos teniendo en función de un escenario, en función de una secuencia, en función de unos movimientos, en función de una estructura, todo eso, ¿vale? Pero una vez que esto va avanzando y nos va dando esa resolución, tenemos que ser tan ajustados como poder dejar el stop donde debe para que si el precio recorre más, pues que obviamente nosotros vayamos a por más. No es tanto el hecho de que nosotros queramos ganar mucho. Es el hecho de que si en ese momento el precio nos dio una nueva oportunidad donde el stop estaba más ajustado, pero el recorrido, el potencial es mayor, vamos a tomarlo y vamos a multiplicar tantas veces esté en ese contexto el precio indicado. Pues en ese caso, cuando estamos indicando alineados macro y micro, pues pueden ser stop pequeñitos, stop micro para intentar conseguir un beneficio macro, ¿vale? Bueno, vamos a ver algunas operaciones aquí, como digo, vais a ver lo mejor. Mirad, a ver, esta operación que recorrió 10 Rs fue una de las que colgamos en Telegram, pues no sé si fue el mes pasado.
Esta, por ejemplo, que estuvo en pérdidas, salió en pérdidas. Una operación que salió en pérdidas y luego cogimos exactamente esta, salió en pérdidas y esta la cogimos hacia arriba y bueno, pues llegó a 2 veces lo que habíamos perdido. En este caso, las pérdidas fueron de 110 y luego pues aquí ya tendríamos casi el doble de lo que habíamos perdido. Por lo tanto, ese día estaba más que recuperado y de hecho, pues bueno, se pudo terminar exitosamente. En la operación de arriba, bueno, pues esa entrada tiene un stop abajo donde el precio, aunque tiene un retroceso, no vuelve y sigue. Y bueno, obviamente, pues bueno, tuvimos también ciertos beneficios interesantes en esa sesión, ¿vale? Como digo, son dependiendo de los contextos que vayan dando el mercado, momentos donde tenemos que poner el stop a un lado y a otro. Vamos a ver si no me falla aquí para compartir. Vale. La vais a escuchar a lo mejor. Vamos a poner un poquito rápido. Así. Vale. Vale. Aquí la tenéis. Una operación. Ahí estamos operando en una operación rápida. Una operación más agresiva con scalping, ¿vale? Ahí estamos con un entorno, un nivel importante y la operación evolucionando. Ahora la operación, como decía, ya está más sujeta a un stop más cercano. Ya hemos sumado, hemos sacado un parcial y dejamos evolucionar. Vamos a verla un poquito más en evolución para cuando llegue un poquito más arriba ir sacándole más dinero. Y como ya tiene objetivo por ahí arriba, pues todavía tiene recorrido, vamos a ir desplumándola por el camino. Vale, a continuado le sacamos otro parcial y ahí está materializado también un poquito más de dinero. Ahí está, movemos a empate. Ahora ya lo que hacemos es ajustar, como veis, el stop. Ahora ya estamos en break-even. Si se da la vuelta al precio, pues no hay problema. Nosotros podemos estar cubiertos. Dejamos a evolución el resto, que serían para ganar esos 700 euros. ¿Vale? Y nada, eso más o menos ha sido la evolución del día de hoy. Y bueno, simplemente para que pudieseis ver un poquito, no obstante, lo tenéis ahí en el Telegram. Para aquellos que lo hayan visto, pues nada. Para aquellos que no lo hayan visto, pues pueden unirse y ver no solamente esto, sino mucho más del contenido, ¿vale? Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.